Entrevistas en Primera Edición, capítulo 3. Bueno, vamos a avanzar con las medidas que lanzó el gobierno, que en todo caso hoy va a lanzar el gobierno, y uno tiene que ver con el dólar agro, ¿no? Y por el tema vamos a charlar con un referente justamente de la Federación Agraria, el señor Martiarena está en línea. Matías Martiarena, de la Federación Agraria de Entre Ríos. Matías, ¿sí sabe? ¿Por qué no lo presentaste vos entonces? Porque usted es conductor. No, está bien. Yo lo respeto. Matías, ¿cómo va? Buen día. Víctor González te saluda. Muy buenos días para usted, Víctor Elipo. Aquí estoy con Javier Aragón y también con Geraldine Smith. Bueno, ya anunciaron un dólar agro, es decir, que se va a aumentar el dólar agro, una suerte de atractivo para que los productores liquiden divisas, ¿no? Y así el Banco Central pueda recuperar reservas. ¿Cómo ven estas medidas? A ver, son medidas únicamente tomadas de la parte económica, ¿no? Por lo menos siempre hemos estado hablando con el secretario de la Producción, con José Bailo, y no son medidas productivas, son medidas económicas que van en base a lo que las necesidades del gobierno. El gobierno estima juntar 2.000 millones de dólares para, bueno, generar las arcas. Esto muestra las claras que, bueno, las arcas no están tan bien, ¿no? Entonces eso hace de que, bueno, el Banco Central tome estas cuestiones. Nosotros hemos estado en disidencia en esto. Si bien este dólar agro no va a contemplar la soja, va a ser el primer dólar agro que no contemple la soja. Sí, pero sí el maíz. Sí contempla el maíz. Claro. Es el primero que contempla el maíz y el único que no contempla la soja. Y es una cuestión que, bueno, va a estar alrededor de los 320 pesos, una cosa así. Decían un poco más, 300... No está, entre no está 340 claro y 360 decían. Estaba mirando recién, no está publicado en el boletín. Claro. Pero bueno, una vez que esté publicado en el boletín vamos a sacar todas las... Mientras tanto son dos trascendidos. Pero sí, es una certeza, los mercados se cerraron. No, nadie te compra ni gana nada. Al respecto de quién tiene hoy por hoy los cereales y los atractivos para vender después de semejante sequía, y la verdad que no somos nosotros los pequeños y medianos productores, eso es una realidad. O sea que es un beneficio que no lo vamos a ver, que lo vamos a dejar pasar, pero lo que tienen estos segmentos que distorsionan además los demás precios, ¿no? Porque con esto va a subir el alimento balanceado para los animales, va a subir la ecuación a los feedlot, ahí están queriendo hacer una cuestión de compensaciones para los feedlot, que son los que ocupan este insumo para engordar los animales, lo mismo los polleros, que en nuestra provincia tenemos una gran producción avícola en cuanto a huevos, por ejemplo, en Cerca Paraná, Crespo, y genera un montón de cuestiones realmente complejas. La realidad es que, bueno, habrá que ver cómo se efectiviza esto, pero el mismo secretario de la Producción está en contra de estas cosas. Porque ya le digo, lo que decía primero, no son cuestiones productivas, sino son económicas y que, bueno, no pasan por la mano de él. Ahora, sin embargo, dan cuenta estas medidas que pueden beneficiar a las economías regionales. Sí. Esa es una lectura que por lo menos hacía ayer. Las economías regionales han tenido un beneficio, sobre todo la pera y la manzana, pero por ejemplo la economía regional nuestra, como el arroz, por ejemplo, no se pudo efectivizar y lo sacaron, porque esta que compra... digamos, el beneficio al productor no le llega, a no ser que sea un molino. Entonces, son cuestiones que son complejas de practicar en lo productivo, son medidas nada más que económicas, y esto, bueno, por eso fue el resultado del de la soja anterior. Claro. Además de que los cereales no estaban, eso es una realidad. Digamos, maíz no hay, no va a haber un impacto, que tiene un gran maíz, realmente, bueno, tiene muchísima suerte. Pero ¿por qué, perdón, Matías, por qué dice usted que no hay maíz por la situación de la sequía? Tal cual, nosotros en la provincia somos importadores de otras provincias y no se consigue maíz. Claro. No se consigue maíz. La realidad es que no hay. O sea, es una medida que justamente trata de beneficiar al maíz,
pero no hay maíz, por lo tanto no se va a lograr esa recaudación que espera lograr justamente el gobierno. No, para nada. Ya el dólar agro anterior no logró los objetivos. El dólar agro anterior quería recaudar algo de 5.000 millones y no llegó a los 3.000. Y con este bajaron la vara, estrepitosamente, porque lo que buscan es juntar 2.000 y no se va a poder. Digamos, la realidad es que no, porque el maíz no existe en Argentina. Si sacamos 1.500, 2.000 kilos de maíz, somos grandes consumidores dentro de la provincia, también lo es Córdoba, y no hay maíz. La realidad es que no hay en el stock. Javier. ¿Cómo le va, Matías? Con esto, leyendo anoche algunos medios económicos, especialistas, ámbito financiero, por ejemplo, daban este tema del maíz y decía que se podía llegar a encarecer, obviamente esto es muy técnico, para el que tenga, por ejemplo, cerdo, porque como no tiene todo esto, al contrario, se lo va a encarecer, o el que tenga Firlock, o sea que es como una medida, como un boomerang, contraproducente totalmente. Bueno, lo mismo pasaba con la soja. Claro. La soja levantaba los números de los despeles, los números de los núcleos balanceados, el número del arrendamiento, digamos, fue un gran problema, porque nos levantó los arrendamientos, justo teníamos que pagarlo. Y bueno, estas cuestiones con esto que usted decía, está hablando de una cuestión compensatoria que han querido inventar otros años atrás, que no ha funcionado, son herramientas que no funcionan, porque te lo van a sacar para después volvértelo, digamos, me parece una cuestión muy, muy compleja. Y la realidad es que no, digamos, pasan estas cuestiones. Digamos, vuelvo a lo que decía al principio, no son cuestiones productivas, son cuestiones económicas. Lo que buscan es recaudar porque el déficit financiero en cuanto a dólares es muy grande debido a un mal manejo, a distintas malas administraciones que dan por resultado que en el Banco Central no tenemos ningún dólar. Entonces eso impacta directamente en la economía en cuanto a las importaciones, que también se han cerrado muchísimo, que han levantado el dólar, por ejemplo. Bueno, hay muchísimas cosas que hoy se van a publicar en el boletín que realmente son complejas a la hora de la cuestión económica, que poco tienen que ver con lo que afectan, ¿no? Poco tienen que ver con lo productivo del dólar agro, poco tienen que ver con la cuestión importadora para reservar la cuestión de, si se quiere, de la pyme nacional, sino que son cosas que se hacen para poder seguir teniendo los dólares, digamos, a un tachito de oxígeno, para, no sé si llegar a las elecciones o tratar de apagar algún fuego mientras se espera el desembolso de algún dinero del Banco Central, claro. Del Fondo Monetario. La realidad es que, digamos, la situación es extremadamente delicada en Argentina y por eso toman estas decisiones, digamos, que no van a beneficiar ni a los productores, ni a los importadores, ni a los productores pymes, porque los problemas son mucho más grandes y esto no beneficia absolutamente a nadie, sino que en grandes partes perjudica y beneficia a muy poca gente. Usted dice que el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bailo, ¿no estaba de acuerdo con estas medidas? No estuve de acuerdo con ninguno de los tres soja anteriores, dólares anteriores. Él mismo lo dice. Lo que pasa que, bueno, digamos, yo si estuviese en su lugar, si hay una cuestión en la que no estoy de acuerdo, presento la renuncia y me vuelvo. Para no quedar mal, digamos, porque si no terminas quedando mal con los propios. Y estas cuestiones, bueno, las presentan, no sabían ni siquiera contestarlas el viernes en la rural, digamos, cuando le hicieron un ping-pong de preguntas y no estaban tal vez ni siquiera enterados. Claro. Digamos, y es el secretario de lo que sería el ministro, que tendría que estar informando directamente a la cuestión económica, un séquito de masa, y bueno, el Banco Central toma esta medida en la que hay una distorsión y una problemática en la comunicación tan grande, que son, digamos, los dos organismos que tienen que llevar las cosas adelante, las cosas económicas de nuestro país adelante, y están en serios problemas. Y el resultado es un modelo, es la cuestión económica que viven todos los argentinos, que realmente no es muy fácil para nadie. Matías, usted como conocedor de los temas que preocupan a la gente del campo, por un lado, ya nos está advirtiendo de que medidas de estas características no van a funcionar. La otra, digamos, postura es que por ahí se lanzan estas medidas para calmar los mercados. ¿Usted cree que estas medidas calman el mercado? Por ejemplo,
puede estimarnos qué va a pasar, por ejemplo, hoy con el dólar? Con el dólar blue, principalmente, que es el que puede adquirirlo cualquiera de los que nos están escuchando. No, la verdad que si te digo que va a pasar con el dólar, soy atrevido, porque yo le puedo... No, lo contrato. Si me dice lo que va a pasar con el dólar, lo contrato mañana mismo. No sé. Como gurú del dólar. No, la verdad que, a ver, son cuestiones que yo le puedo llegar a decir que el maíz va a subir, el pellet de soja, va a subir el alimento balanceado de los perros, eso seguro que sí. Pero esta cuestión es realmente no, porque, a ver, el mercado está muy agitado, no solamente por estas cuestiones. El mercado está agitado porque hay una incertidumbre tan grande de que el argentino no sabe si lo que va a pasar. Igualmente, el que compre dólares, sí, maneja bastantes cuestiones. A mí me preocupa el jubilado que compra de 50 pesos la carne picada. Claro. O el tipo que no llega a fin de mes. Claro. El empleado le cuesta cambiar el auto. Ve si... bueno, esas son las cosas que realmente preocupan. Lo demás, bueno, comprar un dólar más o un dólar menos es una realidad en Argentina que la está pasando muy mal, y de que hay muchas veces que nadie se preocupa por eso y nadie tiene empatía. Tomar estas medidas significan también que apunten a bajar la inflación. No, estas medidas lo que hacen es recaudar dólares, porque no hay ningún dólar. Entonces es una medida, un manotazo de ahogado. Es lo que es, porque no hay cómo afrontar los pesos que están circulando en la calle, de poder solventar esos pesos con los dólares que hay en el Banco Central. La verdad que esto en cuanto a la inflación creo que se maneja de otro lado. Claro. No, yo le quería hacer la última, si coincide con esos analistas que hablan de que hay una devaluación encubierta con estas medidas que se tomaron parciales, también hay que decirlo, no es total, en algunos bienes y servicios, y que podría afectar a esos sectores. Sin duda, a ver, los mercados a futuro están hablando de un dólar de 400 pesos en mayo del año que viene. Eso ya muestra una evaluación encubierta. Digamos, el que asuma va a devaluar. Eso no le queda otra situación, porque realmente es insostenible. Por eso tenemos tantos uruguayos, somos un país muy barato a la vuelta. Lo que pasa es que también los sueldos son baratos y por eso no se puede, y es lo que genera esta distorsión. Realmente estas cuestiones le falta un poco de definición económica y política, porque son las que tienen que acomodar estas cosas, y para que no pasen. Realmente esto no va a beneficiar, creo que a nadie, y me parece que sí, a ver, es como sacarle un ratito las retenciones a los distintos commodities, ¿no? Sacarle un mes las retenciones es subirte el dólar, digamos, porque hay una distorsión tan grande que si no sacan las retenciones, ya este problema, digamos, el gobierno ya recibiría más dinero porque se sembraría más, y la realidad es que el productor también se vería beneficiado, le descantaría directamente en la economía, recibirían tal vez la misma plata por impuesto a las ganancias. Entonces, digamos, son las cuestiones que realmente hay que rever, digamos. Pero bueno, sin duda es una evaluación próxima importante. Matías Martiarena, dirigente de la Federación Agraria Argentina, Delegación Entre Ríos, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta cualquier momento, gracias. 6:36 de la mañana. Vamos a repasar los datos del tiempo y nos vamos a la pausa, mi estimada. Muy bien, les contamos cómo está el clima en la capital entrerriana.